voz del pastor, un mensaje de nuestro obispo, Monseñor Óscar José Vélez Izaza. El mes de septiembre es el mes de la Biblia, un mes dedicado especialmente para reflexionar, para profundizar en la gracia que significa la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Alguien podría preguntarse por qué se designa este mes como mes de la Biblia. Por una sencilla razón, porque en ella, concretamente, el día 30 se celebra la fiesta de San Jerónimo, que fue el que inició los estudios bíblicos en la Iglesia desde el principio. San Jerónimo, un padre de la Iglesia, fue el que se dedicó primeramente a traducir la Biblia al idioma normal en ese momento, que era el latín. Se tradujo de los idiomas originales, el arameo, el griego, al latín, que era el idioma común, que se llamó por eso la tradición de la Vulgata. Por eso es la base de todo el estudio bíblico posterior. San Jerónimo no solamente tradujo la Biblia, sino que fue un estudioso de la Biblia. Y él llegó a acuñar una frase que es famosa en la Iglesia. Decía: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Efectivamente, el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo el Señor lo tenemos gracias a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Como les he dicho, el día 30 de septiembre tendremos la Eucaristía de San Jerónimo, Eucaristía en la que los ministros de la palabra en la diócesis, que son ya varios centenares, renovarán sus compromisos de estudiar la Biblia como verdaderos discípulos y de ser auténticos mensajeros de ella. También con ocasión, pues, de este mes de la Biblia, vamos a tener dos actividades principales. La primera es la Semana de la Biblia, que la vamos a realizar precisamente a partir del día de hoy, 13 de septiembre. Toda esta semana será la Semana Bíblica en la diócesis de Valledupar. Las parroquias van a promover distintas actividades de estudio de la Biblia, de conocimiento de la palabra de Dios. Y al terminar este mes, al inicio del mes de octubre, concretamente en los días 3 y 4, vamos a tener el congreso que anualmente realizamos de Biblia, del Congreso de Estudios Bíblicos. El tema de ese congreso este año va a ser la palabra de Dios y el bautismo y la confirmación. Es decir, queremos estudiar el tema del bautismo y la confirmación a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos bien que este año en nuestra diócesis de Valledupar estamos realizando el año del bautismo y de la confirmación. Recordemos el lema de este año 2015, nacidos y renacidos, del agua y del Espíritu Santo, anunciamos la alegría del Evangelio. Por eso, pues, el bautismo y la confirmación queremos estudiarlos a la luz de la palabra de Dios, profundizar en ellos, en sus exigencias, en cómo la palabra de Dios va a ser la que da origen a estos sacramentos, porque los sacramentos no nacen simplemente de que un día a la Iglesia se le ocurrió crear un sacramento, no. Los sacramentos nacen de la palabra de Dios, de cómo el Señor quiso que en la Iglesia que Él fundara estuvieran esas fuentes de gracia y de vida que son cada uno de los sacramentos de la Iglesia. Esta celebración, pues, del mes de la Biblia y de las actividades que durante este mes realizamos van a ser para todos nosotros una ocasión maravillosa para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, para amar la palabra de Dios, para comprometernos cada día más en su divulgación, pero sobre todo, digámoslo, en una clave: la palabra de Dios leída en la Iglesia, en comunión con la Iglesia, para que sea fuente de vida y de unidad. Una palabra que cada persona leyera en particular y la interpretara a su amaño, se volvería una fuente de división. En cambio, una palabra leída en la comunión de la Iglesia es la palabra
que el Espíritu Santo está verdaderamente guiando e iluminando para que la entendamos como se debe. No puede haber una sola palabra de Dios y una cantidad de interpretaciones distintas de ella. Si fuera así, Dios nos habría dejado, era una fuente de confusión y no una fuente de unidad. Por eso Dios quiso dejar a la iglesia para que la iglesia fuera la legítima intérprete de una palabra rectamente entendida que contribuyera a la unidad de la Santa Iglesia de Cristo. Que Dios los bendiga a todos ustedes.